Dentro del programa de actos del 50 aniversario de los pueblos de colonización, el domingo día 5 de julio de 2009 se celebró en Bardenas una demostración de siega y trilla tradicionales. La demostración y uso de las labores agrícolas tradicionales se realizó con algunas de las máquinas antiguas que la familia Miguel Longas ha recuperado y puesto en funcionamiento. Arrastrada por un tractor McCormick Farmall, la rueda motriz de la segadora produce el movimiento de todos los mecanismos de la máquina. El giro del molinete empuja la mies hacia una sierra que se desplaza en vaivén sobre una guía y corta la mies. Las espigas caen sobre una lona que las desplaza hasta un dispositivo que las ata en gavillas y las lanza al campo. Estas máquinas segadoras también podían ser arrastradas por caballerías. Pues esto es una segadora atadora fabricada en Ejea de los Caballeros por la fábrica El León. Se fabricó en el año 1960 y realizaba la función de segar el campo y hacía fardos, los ataba y los tiraba a la ría para después ser trillados. La fábrica El León fue fundada por los hermanos Jesús y Marcelino Aguas Campos. El funcionamiento de la segadora El León era idéntico al de la marca Alpuema y se basaba en los mismos mecanismos de las segadoras que se fabricaron en la primera mitad del siglo XIX. Estas segadoras disponían de un asiento para un operario que se encargaba de controlar el buen funcionamiento de todos los mecanismos. El transporte de los fajos de mies se realizaba en carros o en galeras, como esta, fabricada en Ejea de los Caballeros por Talleres Pedro Agapito en 1925. Estos talleres se dedicaban a la fabricación de carros y galeras, reconvirtiéndose después a la fabricación de todo tipo de remolques con las últimas tecnologías. Pues aquí tenemos una cosechadora arrastrada que está arrastrada por un McCormick Farmall del año 57 y la máquina cosechadora arrastrada del año 57 y está arrastrada por un motor auxiliar que le hace su funcionamiento de trilla y sacar el grano. Esta máquina, de fabricación francesa, es uno de los escalones de perfeccionamiento hasta la cosechadora actual. La cosechadora espigadora comenzó a concebirse en 1828, aunque hasta 1880 no se tuvo un prototipo estable. A partir de 1915 ya se dispuso de esta máquina para su comercialización con garantías de producción. La máquina disponía de un motor auxiliar que ponía en movimiento los mecanismos interiores, como las zarandas, grivas, cilindros y cangilones. Estos dispositivos realizaban la tarea de la trilla, consistente en la separación del grano de la paja. El grano salía por unos tubos y se recogía en unos sacos colocados en la plataforma ensacadora, mientras que la paja era lanzada por unas zarandas hacia el exterior. El tractor más interesante de la gran colección museística que la familia Miguel Longas ha restaurado es un ejemplar autopropulsado a vapor de 12 toneladas de peso, marca Case, procedente de los Estados Unidos y fechado entre los años 1909 y 1915. Para su reparación y posterior puesta en marcha, han tenido que contar con la asesoría de 3 veteranos empleados del ferrocarril que conocen bien todos los mecanismos y funcionamiento, por sus características similares a las locomotoras de vapor que manejaron en otros tiempos. En la caja de fuego se producen las llamas que ceden parte de sus calorías a los tubos de la caldera, que a su vez calientan el agua que los rodea hasta producir el vapor necesario para el funcionamiento de la locomotora. El humo producido termina en la caja de humos, saliendo al exterior por la chimenea.
Llega el momento de iniciar el viaje. El vapor sale de la caldera a través de una válvula reguladora y entra en el motor, donde se produce el movimiento alternativo de vaivén del pistón que por medio de una biela acciona la rueda motriz principal. Una serie de mecanismos, bielas y excéntricas transmiten el movimiento a las ruedas. En este corto recorrido, cada cierto tiempo es necesario avivar el fuego añadiendo unas paladas de carbón. Muy lentamente, el pesado tractor de 12 toneladas de peso va avanzando por el campo. En el mundo actual de prisas y velocidad, casi es impensable entender la lentitud de estas centenarias máquinas que arrastraban gigantescos aperos para mover la tierra en grandes extensiones. Sin embargo, también podemos pensar que esta gran máquina redujo el esfuerzo humano en el trabajo de movimiento de tierras en el campo. Pues aquí tenemos un tractor Lanz Bulldog de 1936, es un tractor fabricado en Alemania. No llegaron muchos a España, llegaron muy pocos. Es un tractor se enciende con candileja. Era un tractor agrícola que lo empleaban pues para trabajar el campo, tanto para las eras como para encender la maquinaria, para mover máquinas y más que nada era para trabajar el campo con aperos. ¿Enciende el carburero? La marca Lanz comenzó fabricando motores del tipo cabeza caliente, que inflamaba el combustible gracias a un soplete que calentaba la culata. En tiempo de verano costaba menos tiempo calentar el motor del tractor. Sin embargo, en invierno había que invertir mucho tiempo, por lo que era preferible dejar el tractor en marcha durante toda la noche antes que apagarlo. El volante de conducir el tractor se desencajaba de su sitio y servía para poner en marcha el motor. Una vez que el motor estaba en funcionamiento, se volvía el volante a su lugar de origen. Los tractores sustituyeron a las caballerías como fuerza motriz para arrastrar carros, galeras y todo tipo de máquinas que hasta el momento funcionaban con tracción animal. Estos tractores tienen la peculiaridad de que, al ser motores de dos tiempos, pueden girar tanto a la izquierda como a la derecha, por lo que cuando se apuraban mucho en el trabajo, invertían el funcionamiento y en lugar de ir hacia adelante, rodaban hacia atrás. Es una Furia del 1 de 1956, la cual ya podía mandar por un sitio la paja y por otro sitio los granos, lo que se llama una trilladora. Este modelo de trilladora de fabricación nacional Ajuria número 1 se fabricó desde 1925. En principio no disponía ni de elevador ni de lanzapajas. Con el tiempo se le incorporaron estos elementos, lo que supuso una gran innovación. La incorporación de estas máquinas trilladoras a las tareas agrícolas contribuyó a la desaparición de la trilla tradicional con trillo de arrastre. Las trilladoras con motor de tiro funcionaban con la fuerza producida por un tractor y transmitida a través de una larga correa que ponía en movimiento todo un sistema de engranajes y poleas. Este tipo de trilladoras disponían de ruedas para su traslado hasta el campo y requerían el trabajo, como mínimo, de 3 o 4 operarios.
Los fajos de mies se elevaban mediante una cinta transportadora hasta llegar a la embocadura. A partir de este momento, la mies entraba en todo un complejo entramado que se encargaba de la separación del grano de la paja. Esta disgregación se producía magullando las espigas entre una pieza llamada tambor o cilindro desgranador, animada de un movimiento de rotación muy rápido, con otra pieza fija llamada contratambor o cóncavo. El movimiento alternativo de las zarandas en el interior de la trilladora facilitaba la limpieza del grano y lo conducía hacia las boqueras de salida, mientras la paja era trasladada a los sacudidores para su expulsión. Las bocas de salida de las semillas llevaban unos dispositivos que permitían sujetar los sacos, y por ellas iba saliendo el grano totalmente limpio de polvo y paja para su ensacado. Esto es un KSLA fabricado en Estados Unidos, es del año 32, lleva también atrás su apero correspondiente, que es un trisurco, también del año similar, año 34, que servía pues un poco para romper la tierra. El tractor KSLA con 35 caballos de potencia y arranque con magneto fue reconocido por su dureza mecánica. Disponía de dos depósitos, uno pequeño de gasolina para una rápida explosión y un segundo para utilización de queroseno. Se podía adquirir en versión tráfico, con ruedas neumáticas, o versión agrícola, con ruedas de hierro. Estos tractores dejaron de fabricarse en el año 1952. Pues aquí tenemos un tractor oruga de la marca John Deere, modelo MC, del año 1946. Va con su apero, que es del año 36, que es un bisurco, lo cual hacía labrar las tierras. Este tractor fue el primero de cadenas fabricado íntegramente por John Deere. Con este tipo de tractor se pretendía poder trabajar en condiciones adversas, como zonas pantanosas o terrenos con desniveles pronunciados. Pues este es un Farmer Cut fabricado en Estados Unidos en el 1947, y la peculiaridad que tiene es que lleva el arado incorporado, y era para arar la tierra. Este pequeño tractor de 12 caballos de potencia fue la respuesta de la casa International Harvester Company para surtir al campo de un tractor reducido para explotaciones pequeñas. Se adecuaba así a unas necesidades existentes de mercado, debido a la escasa mano de obra que había después de la Segunda Guerra Mundial. Su fabricación comenzó en 1947 en Estados Unidos y Francia, y se dejó de fabricar en 1958. Bueno, pues una máquina cosechadora Claas, marca Claas, fabricada en el año 1969. Era máquina de importación y lo que hacía era cosechar, segaba y trillaba. La cosechadora Claas modelo Europa, fabricada en Alemania, era una máquina autopropulsada, es decir, avanzaba y funcionaba por la fuerza del motor que ella misma llevaba. En aquellos tiempos fue todo un símbolo de la modernización del campo y tenía la opción de servirse con ensacador o con tolva para almacenar el grano hasta su descarga en el remolque. La jornada termina evocando viejos recuerdos y añoranzas de aquellos primeros y no muy lejanos tiempos de la mecanización del campo. Esta muestra de máquinas agrícolas antiguas es el preludio de lo que supondrá la gran colección de equipos y máquinas que formarán parte de la colección acuagraria en la ciudad del agua de Ejea de los Caballeros. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.